Amables amigos, saludos, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Nosotros, como siempre, estamos aquí desde las 6 de la mañana y hasta las 8 con esta presentación del matutino Primera Hora. Por aquí, por Teleimpacto, a través de sus canales 22 y 52. En los sistemas de televisión de cable como Aster, Tricón e Wind, nosotros estamos en el canal 22 y en el 52 de Claro TV. 52 también para la televisión abierta de la República Dominicana y Dominicana, como también para todo el exterior a través de Televisión Dominicana. Nosotros les damos las gracias, como siempre, este programa con un amplio contenido basado en informaciones, artes, deportes, comentarios, opiniones, entrevistas, todas aquellas cosas que son necesarias para que usted comience el día muy bien informado. Siempre este equipo se reúne con el interés de compartir con todos ustedes. Siempre en la pantalla Carlos Santiago Cuesta y quien les habla, Henchi Suero. Detrás de las cámaras, un grupo importante de jóvenes que siempre nos acompaña para ayudar, para que este programa llegue a todos ustedes como debe ser. Santiago Cuesta, saludos. Señor, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo va todo? Viéndolo usted, tranquilo. Como de Salud, costumbre. con mucho calor. Sí, a pesar de que estamos ya en una temporada en donde debe sentirse, en otros países se siente ya otro swing, como Pues decimos la los brisa del dominicanos. otoño, Sí. ya en Nueva York y en esos sitios tú ves que la gente está abrigada. No se está, sí, sí. Fíjate cómo se ve en el partido de Boston, que ganó ayer de nuevo. Ujú. Ya pone la serie 2-0. Ya el asunto ahí. Entonces, en Los Ángeles debe de estar un chin más cálido, pero Boston está para el este, entonces Boston está cerca de la zona de Canadá. Y entonces mucho más frío. Exactamente. Sí, mucho más frío. Pero frío sería si yo no digo buenos días, si no le doy gracias a Dios, a su Hijo Jesucristo, que nos permite a mí, a Genchi, a Carlos, y a todo el equipo en su conjunto, y a todos los amables televidentes que nos siguen aquí en el exterior, en este su matutino Primera Hora, y aquellos que a través de Primera Hora TV diferido también comparten con nosotros. Y yo pienso que Genchi hoy me dijo que quiere la efeméride temprano, porque hay muchos temas. Entonces, yo no me voy a oponer en caso de que estén ya montadas, pero te puedo decir, Genchi, que hay muchas cosas en el ambiente, en el país, que uno debe de analizar, cosas que le interesan a toda la comunidad dominicana en el país y en el interior. A propósito de deportes, veo que la situación del señor Valdés de las Águilas no solamente se queda en lo que propuso la directiva de la Liga Dominicana de Béisbol de la suspensión de Franklin Mirabal. ¿Y siempre se dio? No se dio. Pero que eso no se puede dar. Pero sino que ahora Telemicro está demandando a las Águilas. Ah, sí, vi a Juan Ramón Gómez Díaz por incumplimiento de contrato de 4 años firmado el pasado año, o este año, en septiembre. Pero también hay otra situación. Juanchi Sánchez, que no es Luigi, es su hermano. Es su hermano. Es el presidente de la comercializadora. Sí, y que está encargado de transmitir el béisbol en el exterior. Y este señor dijo, cancelado el contrato, anulado, pero usted participó, dice el abogado de Telemicro. Fíjate, el torneo de béisbol eso es cuidadoso. Va a ser muy accidentado. Hay que tener cuidado con eso. Oye, te lo digo, el torneo de béisbol va a ser muy accidentado. Mucho ruido y más en una sola empresa no es fácil. Comenzó muy mal este torneo a cargo de Vitelio Mejía. De antemano. Antes de comenzar ya había malos presagios. Malos presagios porque fue funesto el haber colocado el torneo al funesto asesino de su esposa, Leonardo Mato Berrido. Ahí comenzó la desgracia del torneo. Entonces, a eso se le ha sumado ahora las diferencias que tienen los directivos de las Águilas Cibaeñas entre ellos mismos. Que de paso este señor, el Adriano Bardé, quiere extender sus agravios, sus arbitrariedades, hasta querer suspenderla, pedirle a la liga, porque él se siente todo un amo absoluto de la liga, por encima de todos los directivos,
porque no he escuchado a los Tigres del Licey decir nada. Espero que hayan hecho su observación al señor Vitelio Mejía contra Franklin Mirabal, que ya lo hablamos. Pero esperemos a ver qué pasa ahí, gente. Sí, así es. Pero de antemano, si no está eso, yo quiero decirte algo y quiero exponer algo a los televidentes, gente. Y es como siempre historia, para poder entender la realidad de una sociedad que cada vez más está compilada a tener problemas a los internos de las agrupaciones y de personas que ayer se veían unidas y hoy están diferenciadas por motivo de intereses partidarios. Y eso se arrastra de toda la historia dominicana. No vamos a salir, parece, de ese flagelo, gente. Es un mal que viene arrastrando el pueblo dominicano, pero que también existe en otros países. No queremos decir que somos los exclusivos, porque desde que fundamos la República Dominicana, aquel 27 de febrero de 1844, bajo el emblema de una bandera tricolor y de unas figuras que por el resto de la historia de la humanidad dominicana, no del mundo, todo dominicano llevará en su corazón los nombres de Duarte, Sánchez y Mella y Luperón. Es imposible quitar de la memoria del pueblo dominicano esos 4 nombres. Pero también es difícil excluir a personas que durante esa época también cometieron cosas contrarias, aunque actuaron a favor en su momento. Porque no se puede dejar de reconocer que Pedro Santana luchó junto con Duarte, Sánchez y Mella. Y que después de haber logrado los objetivos plasmados en el pensamiento trinitario, es Pedro Santana quien decide desterrar a la principal figura emblemática de la independencia, a Duarte. Pero es el mismo Santana que echa a un lado al general Matías Ramón Mella. Pero es el mismo Santana que tiene la osadía de fusilar al ilustre prócer Francisco del Rosario Sánchez y a su tía María Trinidad Sánchez. Es el mismo Santana. Y es ese mismo Santana que en 1861 es el primer dominicano en el poder que acepta un soborno, que acepta coima para anexar la República Dominicana a España. Ahí se inicia en este país lo que se llama el soborno a políticos, a militares, a ministros, porque quedó plasmado en un libro, en una carta que le enviara el embajador inglés en República Dominicana al canciller inglés de esa época, el señor Martin Ted Hoopt, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de su país, le envió a John Russell sobre los sucesos concernientes a la anexión que había hecho Santana a España, donde se había determinado que Pedro Santana había tomado dinero y sus ministros del gobierno español, de la realeza española, de la corona, y anexó la República Dominicana. Por eso es que Hoopt le dice a Russell en una comunicación: dudo que en los anales de la historia pueda encontrarse el paralelo de un proceder tan ignominioso o inicuo, escribió Hoopt a Russell en 1861 respecto a la anexión hecha por Santana a España. ¿Y qué continuó después de ahí en términos de traición y de intereses de grupos de una misma dirección o de partido político? Bueno, lo que pasó después de la anexión, vino la restauración en manos de nada menos que de Gregorio Luperón
¿Y quién era discípulo de Gregorio Luperón en esa lucha? Ulises Lili, que es el que hace Luperón presidente y el que lo traiciona y lo destierra también. ¿Y qué hemos vivido después de ahí? Trujillo con Rafael Estrella Ureña, quien era su vice, tuvo que salir huyendo. ¿Y qué vivimos después? Balaguer y Rafael Augusto Lora. Que Balaguer, después que llegó, dijo, no hay Augusto Lora. Y lo expulsó para él seguir. ¿Y qué seguimos viviendo después de eso de Balaguer? O lo de Jacobo, Salvador, Peña, Don Antonio, de un mismo partido, al que el fenecido Silvestre Antonio Guzmán Fernández le dijera a Peña en una ocasión que estaba criando cuervo y que le iban a sacar los ojos, en referencia a Salvador Jorge Blanco. Y todos sabemos cómo terminó Salvador Jorge Blanco. Eso es las luchas internas, por los intereses. Y cuando usted se va, antes de esa cena del PRD, a Joaquín Balaguer, Balaguer fue causal, responsable de cercenar del partido a una figura como Rafael Augusto Lora, fundador, cuando ni siquiera Balaguer estaba en el país. Pero después sacó de manera estrepitosa a quien venía emergiendo como figura, a Álvarez Bogal. Todos sabemos que es así. ¿Y qué hizo Juan Bosch cuando expulsó del partido por todo lo que dijo y traidor a Rafaelito Alburquerque? Y cuando expulsó también a Nelson de Marmolejo, a, ¿cómo era el de finanzas? Vicente Bengoa, y a todos por traidores. A Toñito, a Abreu, a Zapata, a Espinal, a un grupo. Y Juan Bosch lo sacó. ¿Y quién se atrevía a volverlo a traer? Después que Juan Bosch lo sacó por traidor, nadie en el PLD, nadie se atrevió ni siquiera a mencionar los nombres de ellos. ¿Y qué pasó después? Que Leonel lo trajo a todos. Y aún así puso a Rafaelito Alburquerque vicepresidente de la República 2 veces, por encima de otros, con más mérito que él. Y ustedes saben que eso, aunque no se diga, causó recelo y problemas a lo interno del PLD, que todavía existen, con esa posición que le dieron a Vicente Bengoa, por encima de lo que supuestamente era leal, un martirio para Temo, que por eso terminó haciendo diablura contra Leonel y diciendo de todo, porque le guardó ese resentimiento de no hacerlo ministro de Hacienda y puso a Vicente Bengoa, no hacerlo que él quería su sueño, que ni lo hizo Danilo ni lo hizo Leonel, gobernador del Banco Central, sin Temo tener la capacidad para eso. Pero era su sueño y él entendía que sí. Y Leonel arrastró a todo ese grupo, nombró a Nelson Marmolejo, Vicente Bengoa, trajo a Rafaelito Alburquerque, vicepresidente de la República. Entonces, cuando usted observa esa parte, ¿qué hizo Hipólito? Después de ser presidente, que lo ayuda a todo el grupo del PRD, le da 2 patas a todo y lo saca del partido. Y todo el que estaba contrario para afuera, porque él era el dueño. Así se comportó Hipólito como presidente de la República. La imposición. Y eso es lo que ha pasado, las luchas internas en los partidos. Cómo es que pelean entre sí. Los reformistas ni hablar después de la muerte de Balaguer. Pero antes de morir Balaguer, todos recordamos que Balaguer le levantó la mano a Leonel Fernández en el Frente Patriótico con el objetivo de decir que con la llegada de Leonel se cerraba el camino malo, que era el doctor Peña Gómez y el PRD.
su resentimiento contra Peña Gómez, que tenía Balaguer por haber llevado como vicepresidente de la República a Fernando Álvarez Bogal. Y le llegó a decir a Peña que se había hecho ñeca fuera del cajón. Balaguer. Y le dijo a Álvarez Bogal, no toques esa tecla porque te hundes. Las amenazas terribles que ha existido en la política y en políticos dominicanos, como la que hiciera el propio Balaguer, después que subió con el Frente Patriótico a Leonel Fernández y al PLD en las elecciones de medio tiempo del 98, cuando le dijo a esta sociedad que él no prestaba su sombrero 2 veces y que había prestado su postrero y le habían dejado sus vacas afuera, en alusión al comportamiento del gobierno de Leonel y el PLD, con referencia a quien lo llevó al gobierno y al poder. Y dijo también que habían entrado los 2 pies en un zapato. Y en plena campaña del 98, Balaguer le dijo a este país y al pueblo, en términos llanos, que comieran arroz blanco y habichuelas rojas y que no comieran berenjena porque le hacía daño al cuerpo. La habichuela roja porque era reformista y el arroz blanco porque era el PRD, que comieran eso. Y la berenjena era morada, que hacía daño. Ese era el estilo y ha sido el estilo de la forma como reaccionan los políticos cuando tú le vas encima o le eres contrario. Y más Balaguer cuando le mandaron a Guillermo Moreno y a Pantaleón, a Castillo Pantaleón, fiscal y ayudante fiscal, para hablar con Balaguer y proceder a iniciar el caso de Orlando Martínez. Y Balaguer entonces desde ahí se enemistó hasta su muerte con el PLD. Entonces, cuando usted observa el proceso en que hoy nos encontramos, usted se da cuenta que hay PLDistas, leonelistas, que Henchi y yo lo hemos escuchado decirle, hace bastante tiempo diciéndolo, que Leonel nunca debió ayudar a que Danilo llegara. Óigame, a esos términos, por lo que hoy y antes de esto ha estado pasando el grupo de Leonel Fernández. No es una casualidad esas expresiones, como tampoco resulta una casualidad todo lo que han hecho miembros del comité político, del comité central y ministros con la figura de Leonel Fernández, porque todo tiene un equilibrio. Nadie en el PLD hubiese osado faltar el respeto al presidente de ese partido cuando Juan Bosch era presidente. Nadie, absolutamente nadie. El que se equivocaba con Balaguer siendo presidente del Partido Reformista Social Cristiano sabía que lo menos que le podía pasar era la expulsión. Lo menos que le podía pasar. Y ahí están las reseñas de todo el que se equivocó con Balaguer, igual que con Juan Bosch. Lo mismo con Peña Gómez. Enfrentar al presidente de esos partidos, PRD, PLD, Partido Reformista, no era para todo el mundo. Ahora, enfrentar a Leonel, que es el presidente del PLD, es como cualquier partido. Leonel, presidente del PLD, y nada es lo mismo para un grupo de PLDistas. Y especialmente para quienes Leonel como presidente, y no quiero defender a Leonel, el que se defienda, y los leonelistas que lo defiendan. Lo que estoy haciendo es la historia y reseña de lo que significa los intereses dentro de los partidos cuando se rompe el interés común y ya viene el interés individual a lo interno del partido. Hoy es casual como hablan de manera despectiva a lo que Leonel hizo rico y ministro en su gobierno.
y lo llevó al comité político. Y lo hizo senadores también. Y millonarios. Y hoy son lo que no hay una cosa que Leonel haga en el PLD que no salgan los que ayer iban a sus pies a pedirle favor y a que le diera un cargo. En la presidencia del PLD y nada es lo mismo en ese partido. Y en los partidos políticos aquí en la República Dominicana, ese principio de un presidente que mande, que dirija y que se le respete, pasó de moda con la muerte de Peña, Balaguer y Juan Bosch. Aquí no hay respeto dentro de los presidentes de los partidos políticos. No hay nada. Oh, pero miren, Leonel dice que iba a escuchar, que tienen años pidiendo eso, los dirigentes de la base, porque Leonel decide hacerlo ahora. Ya entraron en decir de todo. Francisco Javier se fue a un programa de televisión a decir de todo. Domínguez Brito. Y busquen a Amarante Baré. Búsquenlo, todo lo que están hablando. ¿Quiénes eran y quién lo hizo? Gente, como dicen en el argot popular, que no eran nadie. Y que Leonel lo llevó a esos cargos y lo hizo millonario. Y hoy son figuras. Ahora, Leonel es que no se respeta. Por eso gente y yo decimos que el que no tiene respeto en el PLD es Leonel Fernández. Porque la gente tiene que tener moral, dignidad, coraje. Eso no existe. Eso lo tenía Juan Bosch, lo tenía Balaguer, lo tenía Peña Gómez. Y esto es una burla. Cualquiera insulta a cualquiera en un partido. Y no hay ni siquiera en el PLD una comisión de disciplina. Ahí se hace lo que venga, ni un mercado. Y quieren entonces decirle a esta sociedad que en el PLD ni hay división y que se entienden. Y que no hay ningún tipo de problema. Qué mentirosos son todos. Cogiendo candelas eso ahí adentro. Y usted no ve lo que va a pasar si hay la actividad el sábado, el 27. Ahí no se sabe qué es lo que va a pasar. Y entonces, ¿para qué engañar? Esta sociedad está totalmente alterada por los partidos políticos y por lo que aspiran. Que todo lo que expulsan y lo que presan es violencia. Aquí no se sabe qué garantía hay para el que gane unas elecciones. Porque dentro de los mismos partidos están en violencia. En el PRM, Hipólito anda con 2 espadas. Y Abinader es más humilde, porque también hay que reconocerlo. Y si usted se va al Partido Reformista, eso es candela. Hito, Quique, Josecito. Es a fuego limpio. Y en el PRD no descansan Guido y un grupo de mercenarios que andan siempre llenos de explosivos contra Miguel Vargas. Y entonces el PLD, ahí es que hay desastres de verdad, de diferencias y divisiones e intereses. Entonces, una sociedad construida bajo un barril de pólvora de quienes pueden ser candidatos o presidentes de la República, con guerras a lo interno, eso no puede ser bueno. No puede ser bueno para la sociedad. Por eso es que las cosas que están pasando en términos económicos están pasando desapercibidas. Lo que está pasando con la salud y la muerte de niños pasa desapercibido. Lo que está pasando con el desastre en el Ministerio de Educación pasa desapercibido. Que el dólar, el bárbaro del Banco Central, porque es un bárbaro, a que así hay que llamar al día Albizu, dice que no es nada, que haya subido 3.5 la moneda y que el 50 por 1 no significa nada de peligro para la República Dominicana, de un dólar, que él mismo sabe que va a terminar en 52.18. Y hay capacidad aquí para sobrevivir con un dólar más de la mitad del peso dominicano. De cada 100 pesos, 50
No, señor Valdealbizu, no abuse. Ni siquiera hay dólares. Y el país cada vez más endeudado. Y que estos políticos solamente estén en su diatriba de sus diferencias. Señores, estamos poniendo el país con mecha por donde quiera. Hay llamado a huelga en todo el Cibao para el lunes. Los paros del transporte van a continuar. Y entonces la política es lo único que está es en sus jodidos intereses. Que si Danilo se modifica la constitución, en eso es que está el PLD y el gobierno. Esa es la preocupación que hay en este país. Y muriéndose 10 niños diarios. Y la comida sin control. Y una inseguridad ciudadana terrible. Porque hasta un exministro de la Fuerza Armada es asaltado. Que ya no hay garantía para nadie. Y entonces, en eso es que estamos. Que si Hipólito, que si Danilo, que si Leonel, que si Abinadel, que si Hito, que si Quique, y guerra ahí adentro. Por eso no nos puede sorprender que lo que nunca se había visto se está viendo. Hasta en el deporte. Miren cómo andan uno de los equipos más tradicionales en pleno torneo, las Águilas Ibaeñas. Todo un desastre para una fanaticada que no merece el irrespeto de su directivo. Y el país tampoco. Entonces, ¿no vamos a poner la atención? Bueno, si entendemos que esa es la lucha, división y guerra, pues veremos lo que va a pasar entonces. Bueno, señores, en el día de ayer hubo una actividad que no vi que muchos medios de comunicación la reseñaron, pero hubo una participación, una actividad donde una gran muchedumbre se aglutinó en el Parque Enriquillo con el objetivo de hacer una caminata hasta el Palacio Nacional, con el objetivo de manifestarle al gobierno su desacuerdo por los pírricos 20 centavos que se le redujo al precio de los combustibles y sobre todo para hacerle entender al gobierno de que ese precio en el cual se encuentra en la actualidad esos precios, los más altos en toda su historia, el gobierno incluso con una reducción del precio de los combustibles a los cuales fue comprado, lo ha dejado encampanado en 125 pesos el galón del gas licuado de petróleo, algo que, como ustedes saben, el gas de cocinar, como se le dice, y el gas también, que hay una parte importante del parque vehicular de la República Dominicana que está utilizando este combustible como elemento de movilidad, al mismo tiempo lleva a la población a que pueda haber una costumbre, porque a 127 pesos el gas licuado en un momento por 3 semanas, cuando comenzaron los paros y las movilizaciones y los requerimientos de amplios sectores de la sociedad de que la ley de hidrocarburos realmente hay que hacer lo posible de revisarla o de modificarla. Entonces eso llevó a que el gobierno percibiera una cantidad importante de dinero por el precio en que habían quedado los combustibles al momento de iniciar estas protestas. Pero les redujo 2 pesos y lo tiene ahora en 125 pesos el galón del gas licuado de petróleo, pero también es un precio exorbitante a como el gobierno debió comprar el combustible, el petróleo, hace aproximadamente 3 meses. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes saben que el gobierno compra ese tipo de combustible, ese tipo de derivado, 4 veces al año, porque es cada 3 meses que tiene que comprar en el mercado de Texas ese combustible para ser vendido a la población dominicana. Y entonces esos 3 meses uno veía que durante casi estos 18 años de haber entrado en vigencia esa ley, aquí toda la semana es siempre una pela y un grito con relación a los precios de los combustibles. Y entonces eso trastorna la normalidad del gasto, del pasaje, de la gasolina, del gas y todo lo que tiene que ver con esos tipos de combustibles. Entonces, esa actividad se realizó
con el objetivo de llamar la atención al gobierno y de que sepa que hay amplios sectores, como es la parte del transporte que controla, que dirige Juan Gutiérrez, quien es precandidato presidencial del Frente Amplio para las elecciones del 2020. Y esa actividad, incluso hasta el trayecto donde fue llevado, los jóvenes tienen una imagen ahí, una fotografía de lo que fue la muchedumbre que asistió a esa actividad y la cual fue desviada por la ruta que ellos habían informado que realmente iba a hacerse. Era del Parque Enriquillo, tomar la Duarte y llegar por la México al Palacio Nacional, algo que le fue impedido. Ellos los dirigieron hasta salir por la Francia en la 30 de marzo. En la 30 de marzo salir a esa callecita que no recuerdo cómo se llama, pero subir entonces la 30 de marzo y ser desviado inmediatamente por la Francia para luego entonces caer al edificio gubernamental. Es ahí donde están esas barricadas, esos muros que hay para impedir que la muchedumbre pueda acercarse al área perimetral del Palacio Nacional. Ahí fueron llevados, no sé por qué los medios públicos de difusión no reseñaron tanto esa actividad, pero fue importante porque al fin y al cabo yo creo que es una de las demandas justas que tiene la población para que el gobierno entienda y todos los sectores que tienen que ver con el mercado de los combustibles, de que necesariamente hay que hacer una revisión de esos precios. Hay que sincerizar esa ley, porque el pueblo dominicano lo primero que tiene que tener es información. Información de saber cuáles son las cosas que inciden en todo aquello que le atañe. Pero también sé que este es un gobierno que no informa. Por lo menos los gobiernos del PLD no informan. Ellos dirigen el Estado como algo patrimonio algo que forma parte de su propiedad, es algo personal y no tienen que darle informe, no tienen que rendir informe a nadie sobre los diferentes aspectos que ellos manejan y que es un deber de las autoridades informarle a la población sobre todo lo que tenga que ver con las cosas públicas. Entonces, al ser así y ellos no tener que informar, se sienten con la obligación, la necesidad de no tener que informarle a la población, entonces tiene que salir a relucir muchas cosas en un determinado momento, como es este. Saber que la gente ya conoce de que no es verdad que el gobierno compra el combustible cada semana para aplicarle su precio y que de acuerdo al precio al que lo compró, entonces sería la aplicación del precio para el consumo aquí en el mercado, para la venta en el mercado local. Que la gente entienda también de que es una ley que tiene 18 años y que hace 18 años la sociedad dominicana ha cambiado bastante, ha variado, ha ido transformándose y en la misma medida que las sociedades se transforman, para que las leyes puedan tener vigencia y aplicación, necesariamente tienen que existir las revisiones y las modificaciones de todas aquellas normas y leyes que sirven para regular el funcionamiento de la sociedad dominicana. Por eso estamos reseñando esa actividad que se realizó y que ojalá sigan esas actividades, porque al fin y al cabo hay que hacerle entender al gobierno de que la sociedad necesita una revisión de la ley de hidrocarburos, que haya una sincerización de su aplicación y que la población conozca para su tranquilidad cuándo hay que revisar el precio de un combustible o no, porque si un combustible se compra 3 meses antes para que pueda llegar con tiempo, es como pedirlo por adelantado. Exacto. Para que ese adelanto permita llegar la cantidad de combustible que se compre, pero tiene que ser sobre la base del precio al que se compró. No es que necesariamente todas las semanas hay que esperar un tablazo. Te suben 3 y hasta 4 y 5 pesos, pero entonces cuando te bajan 1 a la semana siguiente o a las 2 semanas siguientes, o te rebajan una parte de ellos, o qué sé yo, muchas cosas que se dan en ese movimiento que fluctúan los precios de los combustibles que el pueblo dominicano no conoce, que no sabe cómo es que eso se maneja. Entonces, ahora llegó el momento de que la sociedad dominicana hay que explicarle que necesariamente tienen que contribuir a que haya una mejoría en el precio de los combustibles, pero sobre la base
del precio al que el gobierno compre los combustibles en el mercado de petróleo internacional. Eso es por un lado. Miren, en la República Dominicana, al ser un país tan versátil, porque aquí los dominicanos, la versatilidad viene con uno. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque usted sabe que el dominicano sabe de todo. Se cree él que sabe de todo. Una parte importante de la población dominicana cree saberlo todo. Tan así que sabiendo que son ignorantes en materias y en temas, cuando tú les refutas, ellos se incomodan. O sea que ellos se creen, una cantidad importante de dominicanos cree que lo sabe todo y se autotitula y se abroga porque tiene 2 días en una actividad, ya se considera un gurú. Porque tiene 2 días en una actividad, o tiene 3 meses, 4 o 5 años, se convierte en un gurú. Cuando hablamos de gurú, nos referimos a una persona que tiene amplios conocimientos, destreza y experiencia en torno a un área y está debidamente edificado desde el punto de vista teórico. Entonces, hay mucha gente que aquí considera eso y cree saberlo todo, y no es verdad, pero que eso claro, es una manifestación de las debilidades humanas y al mismo tiempo forman parte creencias de esa naturaleza de la imperfección del ser humano. O sea, se considera perfecto, pero en momentos específicos de ciertas cosas, usted se da cuenta que él sabiendo que no sabe, se hace creer que no sabe, y si tú le refutas que no sabe, entonces se incomoda contigo. Mira qué cosa, porque los dominicanos sabemos hasta de mecánica de avión, que hay 30 gente en el mundo y están en la NASA. Y cualquier gente te habla hasta de mecánica de avión. Por gente que se considera, es el matatán, el come gente, y no sabe, y acaban, y un protagonismo, pero señor, ¿pero y qué fue? ¿Y qué es esto? No le puede contradecir nadie. No. Y entonces el dominicano tiene una característica que es un hombre chivo, es un ser chivo. Pero es que los chivos viven Sí, encaramados. sí, la gente chiva. Pero es que los chivos ¿Y qué viven fue? encaramados. Para cogerlo hay que caer atrás. Entonces, sí, tú sabes que hay que hacer muchas cosas con los chivos. Entonces, sabiendo que no sabe. Y la guinea también. Y la guinea también. Sí, Que son guineas tuertas. Sí, y más que son salvajes también, con generalidad, fundamentalmente. Entonces, hay gente que, sabiendo que no sabe nada y que son chivos, no quiere que nadie se le ponga a su alrededor. Y más aún, si esa persona que se considera saberlo todo, sabe que el que está al lado, el que está al frente, el que está detrás, el que está a la izquierda o a la derecha, tiene más conocimiento y tiene más preparación y nivel. Ahí sí es que la cosa se pone difícil, sí. Porque ahí viene el enfrentamiento, sí. Ahí viene el rechazo. Sí. Esto lo traigo a colación a raíz de que en industria y comercio hay gente que va a hacer que le explote una situación al gobierno. Y va a llegar esa situación al gobierno por el pugilato y por el celo de puesto y profesional que se está dando al interno de industria y comercio. Pero como es una entidad pública, es una entidad del Estado, ¿sobre quién repercute? Sobre la sociedad dominicana. Sobre la sociedad dominicana. Yo voy a dejar ahí ese comentario para la próxima semana, porque yo debo saber hoy y mañana, y con datos, lo que va a explotar en industria y comercio. Producto del pugilato, de la incapacidad, del recelo, y el creerse que lo sabe todo y que entonces comete muchos errores. Y cuando se cometen errores en la administración pública, se está afectando a la sociedad dominicana en su conjunto. Quiero que tengan eso pendiente y les voy a mantener informados con relación a esa situación. Usted dice eso, ¿no? No termine. No, pero hay que decirle a la sociedad que ya este gobierno ya no puede explotar más cosas ya. No puede explotar más cosas, porque yo no puedo pensar que ya cuando se está echando la paloma,
entonces tengan que aparecer todas estas cosas que han aparecido y que seguirán apareciendo a este gobierno. ¿Usted cree que nada más es? No, hay muchas cosas. Yo quiero hacer una observación sobre una institución que ha llenado a la sociedad dominicana de cosas buenas, porque hay que admitirlo, y que ha representado una protección y ha salvado vidas. Y ha permitido que sectores que no tenían acceso a emergencia hoy la tengan, sin costo, en términos de pago, pero tienen su costo porque los impuestos permiten eso. No, y hay capítulos específicos que el Para pueblo eso. dominicano paga de una manera directa uno. Sí, que a través de las De telefónicas. las telefónicas, correcto. Y ese caso es el 911, el Sistema de Emergencia Nacional, que dirige, y todos sabemos que es el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Yo quiero hacer una simple acatación al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a sus entornos y a los que dirigen el 911. Hay cosas que van a salir y de la cual tenemos la documentación e información. Solo queremos confirmar porque nunca vamos a hablar lo que no es. Pero al parecer hay serios problemas con la plataforma. Hay cosas que si salen a relucir, la imagen del ministro de la Presidencia y de ese proyecto 911 va a ser un escándalo tremendo. Tremendo. Pero nosotros, en el caso mío, que hace un tiempo que me han dado informaciones y documentos donde está envuelto incluso embajada americana, empresa china. Yo le hago esta observación al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. No tengo inconveniente de que me llame, de que me pregunten, de que me pidan que pase, no tengo ningún inconveniente. Pero no es muy bonito eso que salga a la luz. No lo estoy diciendo porque yo lo voy a guardar, y no lo voy a decir, sino que debe de tener precaución en lo que eso se envuelve. Y donde hay jueces actuando incorrecto, abogados que son incluso, están en la parte que fueron enjuiciados de Odebrecht. Hay muchas cosas. Pero, si usted, señor ministro de la Presidencia, quiere más información, no tengo inconveniente en que me llame. No lo tengo. Mira, está confirmado para los televidentes de que en el día de hoy la entrevista que va a tener el matutino Primera Hora será con el aspirante candidato por el Partido Demócrata El Partido el PDI Democrático institucional, el señor Ramfi Domínguez Trujillo, quien estará en los próximos minutos en la entrevista central de este matutino Primera Hora. Ya fue confirmado, está a la espera de llegar al estudio y aquellos dominicanos y dominicanas, seguidores, porque la verdad que tiene grandes seguidores, tanto en el país como fuera del país, y que nos habían pedido por tanto tiempo su participación en este matutino, pues podemos decirle que en unos 10, 15 minutos esperamos ya tener en el estudio al aspirante presidencial
el señor Ramfi Domínguez Trujillo. Bueno, así es. Mientras tanto, hay un tema que quiero tratar de una manera breve y que realmente atañe mucho al pueblo dominicano. Mira, tú sabes que hubo a inicio de semana el conocimiento que se hizo con relación al documento que salió publicado, porque me lo mandaron por las redes sociales, que yo me he puesto a pensar mucho y tiene que ver un poco con el comentario que tú hacías inicialmente en torno al comportamiento de los partidos políticos, pero yo quiero circunscribirlo a la gente. A la gente porque tú no puedes tener, a pesar de que es la naturaleza, porque hay una ley filosófica que se llama la ley de unidad y lucha de contrarios, que norman la vida del ser humano. Así es. Por más que uno quiera sustraerse a esa ley filosófica, es imposible porque forma parte de la naturaleza del individuo. El ser humano se mantiene en una lucha y en una defensa constante. Y permanente. Y sobre todo sobre la base de todas aquellas actividades que realiza o en las que se ve envuelto. Porque es así. Cuando tú estás luchando por algo, alguien también está luchando por lo mismo que tú. Y el hecho de luchar mucha gente por lo mismo, a pesar de que haya diversidad, crea muchas dificultades, muchos resquemores, muchos celos. Y lleva a ciertos de ellos a tomar acciones de derribar. Incluso, fíjense, hay hasta deportes que sobre la base de lo que dice y establece la ley de unidad y lucha de contrarios, se han establecido, se han realizado. ¿Cómo se llama el deporte ese que utilizan los americanos, que tiene el casco? El fútbol americano. Sí, fútbol americano. El fútbol americano. No es fácil. ¿Sobre qué hay dos grupos? Sobre detrás de una pelota. Sí. Y fíjate lo que hacen. ¿Qué hacen? No, que hay que tumbarte. No, de cuerpo a cuerpo, tumbarte y derribarte. Derribarte. Entonces yo extrapolo eso a la ley de unidad y lucha de contrarios y a la característica fundamental de la vida de los seres humanos. Y de los políticos dominicanos. Entonces, en la política se da lo mismo, pero también en las sociedades se da lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú haces así, que tú vas y participas en un concurso y tú buscas otras alternativas propias del vicio de la sociedad dominicana y de lo que prevalece en ella, ¿qué tú estás haciendo? Haciendo lo posible de ir y participar, pero también de derribar. Agregando que un nuevo elemento, que es buscando el tráfico de influencia. O la trampa. Eso es una forma de cómo yo derribarte a ti, que también estás aspirando al puesto que yo aspiro. El juego sucio. El juego sucio. Entonces, fíjense ustedes, pero también muchas cosas que hay en donde la gente declara el interés del otro. Así. Una vez tuve una dificultad con un compañero de actividad económica que me engañó. Digo, no me engañó, yo no lo considero como un engaño, pero no tengo la más mínima oportunidad en el momento que pueda encontrarme con él y que se pueden tratar temas de la misma naturaleza, yo decirle ladrón y estafador. Porque puedo demostrárselo, que es un ladrón y un estafador. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque de lo que hay gente que quiere tener la mayoría de lo que hay cuando debe ser en igualdad de condiciones. Entonces hay gente que también aspira a los cargos, a lo que tiene derecho, aspira a esos cargos y necesariamente entonces tienen que tratar de dar golpes bajos para poder conseguir eso. Y fíjense cómo se da eso. Eso es una ley filosófica, ley de unidad y lucha de contrarios. Y entonces piense usted que me está mirando en todo lo que se da, todo lo que en su vida sucede, parecido a lo que yo le estoy diciendo. El ser humano, yo no la considero eso una ley para que sea una ley para que sea aplicada a la vida de los seres humanos, porque causa muy mala impresión.
Y el hecho de causar tan mala impresión obedece a que hay situaciones que llevan al ser humano a creerse que tiene el derecho de apoderarse de las cosas, tener las cosas, utilizando golpes bajos. Y eso así no puede ser. En ese sentido, señores, los políticos dominicanos deben hacer lo posible de enviar un mejor mensaje a la población. Y mucha gente que además de estar en el tren gubernamental, no les importa que los dominicanos conozcamos que ellos se dedican a prácticas de esa naturaleza. Por lo tanto, ojalá que los políticos, y uno dice, pero ¿estaría Leonel Fernández realmente cumpliendo su papel de presidente del PLD, recibiendo esa muchedumbre de personas? Bueno, pues yo entiendo que es el presidente del partido. Pero qué feo es ver gente que antes eran unos lambiscones y tener que verlo hoy lambiendo en otro lado. O sea que su lengua la pasan por donde sea. Así es. Y en el momento que sea, no, pero así no se puede. Y la sociedad dominicana mirando eso. Entonces hay gente que cree y entiende de que ese tipo de cosas son prácticas normales y reflejan la pobreza de la gente que incide en la vida pública de la República Dominicana. O que quiere ser parte de la incidencia directa de una sociedad que cuando lo ve actuar de esa manera, es de uno pensar qué sería de ellos si llegan. Exactamente. O sea, si llegan, su comportamiento futuro no sería sorpresa. No. Porque de antemano reflejó lo que eran. Y de que quien lo apoyara terminaría siendo traicionado. Así es. Porque eso ha sido la política de los Así políticos. Es. Así es. O sea, no importa lo que tú hagas por ellos. Así es. Al final son ellos. No le importa más nada. Pero así es. Vámonos ya a la quiero hablarles ahora de las efemérides. Quiero hablarles ahora de las efemérides. Hoy es día 26 de octubre. ¿Cómo va a ser? 25. 26, perdón. ¿Tú quieres acabarme antes de tiempo? 25 de octubre. Yo sé que se va, pero ya llévalo mal paso. 25 de octubre del año 2018. Precisamente un día como hoy, pero del año 1927, se hunde el transatlántico Princesa. Mírenlo ahí, parecido al Titanic. Se hunde el transatlántico Princesa Mafalda, en el que mueren 314 personas. Un barco transatlántico o transatlántico, como su nombre indica, es una nave capaz de cruzar el océano Atlántico, viaje conocido como Travesía del Atlántico. Los primeros y verdaderos transatlánticos eran propulsados por motores de vapor y se les conocía con el nombre de vapores. El 25 de octubre del año 1960 en Nueva York, el representante de Cuba denuncia ante la ONU una provocación de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo. La base naval de la Bahía de Guantánamo es uno de los 14 territorios no incorporados a los Estados Unidos de América. Cuba reclama ser el Estado soberano de dicho territorio. Este último país conserva su soberanía sobre la base y la considera un territorio ocupado, pero los Estados Unidos se niegan a poner fin al arriendo, haciendo valer el Tratado Cubano-Estadounidense del año 1903. Para el gobierno cubano, el territorio de la base de Guantánamo es parte del municipio de Caimarena, dentro de la provincia de Guantánamo. Se coloca al extremo sureste de Cuba y alberga una base naval estadounidense de aproximadamente 176,6 kilómetros cuadrados. En 1997, en España, tras finalizar la dictadura franquista, el gobierno y la oposición firman los Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa formalmente fueron dos, denominados Acuerdos sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía y Acuerdos sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política. Fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977
tomando conocimiento y comportamiento y comprometiéndose a su desarrollo en el Congreso de los Diputados 2 días después. Y el 11 de noviembre, entre el gobierno de España y la legislatura constituyente, que fue presidido por Adolfo Suárez. En 1985, en Buenos Aires, Argentina, tras menos de 2 años de democracia desde la dictadura cívico-militar, el presidente Raúl Alfonsín decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso al intento golpista militar. El ministro del Interior, Antonio Trocoli, en una breve y sorpresiva conferencia de prensa, anunció la medida, poniendo énfasis en que las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre se llevarían a cabo y que el gobierno, pese al estado de sitio, amparará todas las garantías individuales y políticas y los derechos de reunión. También un día como hoy, el día 25 del mes de octubre, pero del año 1938, murió a los 46 años de edad Alfonsina Storni en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Alfonsina Storni fue una escritora, maestra y poeta argentina. Sus poemas y sus prosas literarias, muy depuradas y originales, muestran a una mujer romántica y al mismo tiempo reflejan sus dolores, sus penas y los trastornos de salud que padeció, especialmente la depresión y la ansiedad. Alfonsina Storni fue diagnosticada de cáncer de mama, enfermedad que no superó y fue el detonante para que tomara la decisión de suicidarse lanzándose al Mar del Plata. Años después de la muerte de Alfonsina Storni, el escritor Félix Luna y el pianista Ariel Ramírez compusieron una canción que la inmortalizó y la convirtió en una leyenda, Alfonsina y el mar, interpretada por primera vez. Quien la interpretó por primera vez fue Mercedes Sosa en 1969. Y es una canción muy bonita, donde una de sus estrofas dice: por la blanca arena, por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Alfonsina Storni, una de las canciones que más me gusta, después de Poema 20, de Neftali Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda. Qué linda esa canción. Muy buena. Alfonsina y el mar. Seguimos con Primera Hora, el matutino. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación.